Bueno, el bambú es, como tú dijiste, la planta de los mil usos. El bambú tiene un sinnúmero de propiedades que lo constituyen, como digo yo, es el material natural del siglo XXI, no dicho por mí, dicho por las Naciones Unidas. Es un material que, gracias a sus propiedades físicas, a sus propiedades mecánicas, a su estructura, es capaz de prestarnos muchísimos beneficios medioambientales. Por lo tanto, yo lo considero el principal catalizador en la solución o a la solución de la problemática medioambiental. Hablamos de que existen más de 1500 especies de bambú y también, pues obviamente existen pues más de 1500 usos datados del bambú. Dentro de, bueno, el bambú, ¿dónde hay bambú? Como decía, hay bambú en todo el mundo. El único continente que no tiene bambú que crezca de forma natural es Europa. Okay. Pero en el resto del mundo tenemos bambú. Bien. De hecho, el 97% de todo el bambú que hay en el mundo está concentrado donde está el 72% de la población. Entonces ya te imaginarás el potencial de uso que tiene el bambú. Increíble, ¿no? Sí. Porque hay una percepción, quizás errónea a partir de lo que dices, de que el bambú solo crece en climas más bien tropicales. No tenemos esa idea de Centroamérica o de otros lugares más bien calientes. Al parecer no es tan así, ¿no? Lo podemos encontrar en variedades de lugares. Sí, el bambú está distribuido, como te decía, por todo el mundo. Lo encontramos desde el norte de Chile hasta China. Es decir, lo tenemos en todas las latitudes y lo tenemos en todas las altitudes. Crece desde el nivel del mar hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces él se adapta. Por eso hay tantas especies que se han adaptado a los diferentes climas, a las diferentes latitudes y a las diferentes altitudes. De ahí que tengamos tanta variedad. Y que de todas esas variedades, de todas esas especies, apenas hemos empezado a estudiar las principales. De hecho, solo existen un grupo de 20 que se han escogido por sus propiedades, de las que se tienen más datos y con las que hemos podido trabajar y clasificar de acuerdo a sus propiedades para potenciarlas en su uso, de acuerdo a sus propiedades. Increíble. José, cuéntanos un poquito cómo es el ciclo de crecimiento y de regeneración del bambú, cómo crece. Nos dijiste ya algunas ideas que crece en distintas latitudes, en distintas alturas, en distintos ecosistemas. ¿Cómo es su ciclo de crecimiento, de regeneración? Creo que ahí también hay mucha... Es muy noble también en ese sentido, el bambú. Vale, sí, esa es otra de las maravillas del bambú. A ver, primero, una claridad importantísima. El bambú no es un árbol. El bambú es una gramínea, es una planta gramínea como el arroz, como el maíz. Entonces, por el hecho de ser una gramínea, se puede considerar un pasto gigante. Tú sabes que el pasto nosotros lo cortamos y él vuelve a crecer. Igual pasa con el bambú. El bambú es una planta que tú la cortas, no es que la caña que cortaste vuelva a crecer, sino que tiene un sistema de rizomas del cual van saliendo nuevas cañas. De hecho, el bambú, si a los 5 o 6 años tú no lo has cortado, es gregario y la caña más madura se muere para dar paso a una caña joven, para que siempre haya en la mata de bambú, siempre haya cañas de bambú. Entonces, siempre vas a tener producción de bambú. Una vez lo plantes, no tienes que replantar bambú. Bien. No sucede con un árbol, no tienes que reforestar con bambú, sino que el bambú se reproduce naturalmente. Desde que tú lo aproveches, siempre vas a mantener materia prima para poder utilizar. Y una vez que la plantación de bambú ya está establecida, la cosecha, ¿cada cuánto se da? ¿Cada cuánto se regenera? ¿Una vez al año? ¿Cada tantos meses? ¿Cómo? Perfecto. Bueno, una vez tú empiezas a cultivar bambú, tú desde el momento en que siembras el bambú, que lo siembras con chusquine, plántulas pequeñas, tú a partir del tercer año ya puedes empezar a tener unas cañas aprovechables. Bien. Después del tercer año empieza el ciclo de producción en el que, de acuerdo a la forma en que hayas ido plantando, pues puedes tener cosechas de bambú cada año. Bien. Pero la verdad es que el bambú está apto para su corte y aprovechamiento a partir del tercer año. O sea, la curva de mayor rendimiento, el punto de mayor rendimiento de la curva del bambú es entre el tercer y cuarto año. Bien. Es ahí donde, digamos, tiene optimizadas todas sus propiedades físicas y mecánicas para ser utilizada en cada uno de los propósitos que nosotros lo queramos utilizar.
Y su velocidad de crecimiento pues es extraordinaria. Nosotros tenemos bambúes que tienen velocidades de crecimiento de hasta 1,10 m en 24 horas. Es decir, que no solamente los ves crecer, sino que los escuchas crecer. Pero en promedio nosotros tenemos los bambúes que aprovechamos, que son los bambúes gigantes, como el Dendrocarpus áspero, como la guava angustifolia o la gigantochoa, pues son bambúes que crecen en un promedio de entre 12 y 25 o 30 centímetros cada 24 horas. Entonces tú ves hoy un rebrote de bambú que puede medir 30 centímetros y en 6 meses esa caña ya puede tener 25 o 30 metros de altura. Wow. Entonces, eso es la magia del bambú. Sí. Respecto dijimos los 1000 usos, ¿no? O sea, bambú lo hemos visto en muebles, yo que sé, en cosmética, en 1000 usos, increíble la variedad que hay. Pero sabemos también que se construyen casas, ¿no? Un poco lo que queremos hablar hoy, ¿no? La construcción del bambú, en el uso de la construcción de vivienda, de refugio. ¿Qué antecedentes tenemos en la utilización del bambú como construcción de vivienda? ¿Desde cuándo se usa el bambú para construir viviendas? Bueno, el bambú es milenario. Si nosotros, como yo digo, hay dos, no lo podemos llamar escuelas, pero sí dos culturas del bambú, que es la cultura asiática, que es la que siempre hemos conocido. Uh-huh. Siempre tenemos la idea de que el bambú estaba en Asia y venía de Asia. En Asia es milenario, o sea, ellos siempre en toda su historia han utilizado el bambú, y el bambú lo han utilizado para construir sus viviendas. Por eso vemos lo que vemos en Asia de las construcciones de bambú. Pero la otra cultura del bambú es la cultura en América. En América nosotros equivocadamente podemos decir que la cultura nació después de la cultura del uso del bambú en Asia, y no. Hemos encontrado datos donde se ve que hace muchísimos miles de años ya los indígenas, los aborígenes en América utilizaban el bambú. De hecho se han ido descubriendo construcciones de bambú que tienen miles de años. Se ven los restos del bambú. Por lo tanto, la historia del bambú en América puede ser tan antigua como la historia del bambú en Asia, utilizada en construcción. En construcción, sin duda que sí. Sin duda hay sistemas constructivos. De hecho, el bajareque, que es un sistema constructivo que hemos hablado en este taller, originalmente, sobre todo en Colombia y en unos países donde se daba el cultivo de la guada, ¿no? Que entiendo que es una especie de bambú, ya se construía, digamos, originalmente con ese sistema construido entre bambú y barro, ¿no? Entonces, antecedentes, creo que, como tú bien dices, hay bastantes en América también. Sí, correcto. De hecho, eso es, yo creo que ese es un matrimonio de toda la vida, el bambú y el barro, y por eso el bareque, ¿no? De hecho, el bareque, fíjate que el bareque ha evolucionado digamos, a otros sistemas constructivos muy parecidos, y salió lo que se llama el muro tendinoso, y han salido otras variedades del bareque, pero el bareque como tal es el usar los derechos con guadua, utilizar la misma esterilla, que es la caña, la caña rolliza desenrollada, para ponerla en el muro, y se revocaba con barro, que se hacía la típica mezcla de arcilla, el estiércol del caballo, sí, y un poco de arena, y tú revocabas con eso y tenías ya la envolvente de tu estructura, de tu edificio. Y eso lo puedes ver en las construcciones. Actualmente pues puedes ver construcciones en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, con ese mismo sistema. Y lo más interesante es que se sigue usando, ¿no? Actualmente se sigue usando la guada u otras variedades de bambú, probablemente en distintos países de América, como construcción. Digo, es un material que aún lo podemos ver, ¿no? A pesar de toda la tradición y los antecedentes que ya existen. José Eduardo, te invito a hablar directamente de las construcciones de bambú, ¿no? Ya a ver qué es lo que hemos hecho. Hemos dicho que hay antecedentes en América bastante interesantes del uso del bambú. Entiendo que el bambú también es necesario su tratamiento para la construcción. Es necesario hacer algunos tipos de tratamiento para asegurar su durabilidad y protegerlo de algunos agentes externos. Entiendo que hay también protecciones con agentes un poco químicos, y también hay con protecciones del tipo natural. ¿Qué técnicas de tratamiento natural se utilizan y cuáles son las más recomendadas, las que tú conoces o recomiendas para el tratamiento del bambú en la construcción? ¿Y por qué es necesario protegerlo? ¿Por qué sí, desde luego. El bambú como material natural
hay que empezar a cuidarlo, a tratarlo desde el mismo momento en que se aprovecha, desde el mismo momento en que se corta. Eso es importantísimo conocerlo. Nosotros debemos conocer incluso el momento exacto para el corte del bambú. Está la teoría de que debemos cortar el bambú en tiempo menguante, por aquello de que es el momento en que los líquidos están más en la parte inferior de la caña, en tiempo menguante y a la madrugada. Y de hecho, pues sí, estadísticamente sí se demuestra que es el momento apropiado porque ya estamos sumando para un tratamiento natural de la caña. Luego, de ser cortada, se deja dentro del mismo bosque de bambú, que se llama el bambusal o el guadual, dependiendo de la especie. Se deja parada en el mismo durante un periodo de 1 a 2 semanas para que se empiece un proceso de tratamiento natural de autocurado de la misma caña, que se denomina avinagramiento. Entonces, la caña, sus líquidos se van avinagrando, como el nombre lo indica, y eso va a evitar que a posteriori las plagas lo ataquen. Entonces, digamos que se autotrata la misma caña. Luego esa caña la podemos llevar, la limpiamos, le quitamos todos los hongos, los líquenes que tiene en la parte exterior y preparamos una solución con bórax, una solución de bórax, agua, sales de bórax, ácido bórico, en unos porcentajes específicos, se sumerge y se deja en inmersión. ¿Para qué? Para que se sature por dentro la caña y se impregne de esas sales, y con esas sales ya la caña podemos decir que queda tratada. Desde luego hay que dejarla en un periodo de por lo menos 1 semana. En la medida en que aumentemos la temperatura de esa solución podemos acelerar el proceso, pero si lo hacemos de forma natural, lo dejamos durante 1 semana, sacamos la caña y la caña ya podemos decir que está tratada. También hay que obviamente secarla, como la madera, la podemos secar a la intemperie y ya la caña está tratada. Ese tratamiento lo llamamos un tratamiento natural, no usamos químicos. ¿Por qué? Porque las sales de bórax son un mineral, y ese mineral tiene unos microscópicamente son como estrellitas, como agujas, y entonces cuando el bicho traga, pues se rompe su intestino, entonces ni siquiera es un veneno. Okay. Por lo tanto es un tratamiento completamente natural. Desde luego también usan químicos, pero es algo que nosotros nos recomendamos porque no tiene ningún sentido. La suma entre el autotratamiento de la caña más las sales de bórax es un tratamiento más que suficiente para poder garantizar la caña. Luego está el otro tratamiento, que es cuando diseñamos, que es lo que nosotros llamamos, además de esa protección que le damos, es la protección por diseño. Es saber colocar la caña, porque la caña, igual que la madera, tenemos que aislarla de la humedad y protegerla de los rayos UV. Por lo tanto, ahí la típica lección que siempre decimos: tienes que construir con unas buenas botas y con un buen sombrero. Es decir, aislar la caña de la humedad y y proteger la caña de los rayos UV. Y eso lo hacemos con un buen diseño, con unos alerones grandes de la cubierta y los arranques de las cañas separados como mínimo 45 a 60 centímetros del suelo, para que la lluvia que cae no salpique el elemento y lo vaya a deteriorar con el tiempo. Bien. Entonces esas son reglas básicas que hay que seguir a la hora de construir. Quería entrar en detalle en eso del diseño porque es importante, pero volviendo al tema del tratamiento, el tratamiento supongo que es crucial, es el primer paso que hay que hacer, ya nos has dado el paso a paso y la forma de cómo tratarlo naturalmente. ¿Este tratamiento que hacemos del bambú es un tratamiento exterior o es un tratamiento que también se impregna, digamos, estas soluciones líquidas, se impregna dentro del bambú? He visto que alguna gente promueve la idea de perforar un poco el bambú para que estas sales ingresen al interior, ¿o es solamente precisamos un tratamiento exterior del bambú? Bueno, menos mal que me lo preguntas, te lo detallo. Mira, tú sabes, la caña es hueca por dentro y tiene una serie de nudos o de anillos que son... el anillo realmente es un tímpano, es una cortinilla que tiene, que tapa, o sea, tú no puedes ver por la caña por dentro de lado a lado, sino que lo interrumpen en cada... Entonces lo que se hace es que se perforan todos estos tímpanos desde el primero hasta el último, y cuando se sumerge, entonces lo que garantizamos es que a través de esos orificios entra toda la solución, porque
la caña de por sí tiene una protección natural en el exterior. Su piel es demasiado gruesa y es completamente estanca. Entonces, de afuera hacia adentro no va a entrar la solución. La solución tiene que entrar de dentro hacia afuera para que se impregne. Y de hecho, con ese tratamiento, además, a pesar de estar 7 días sumergido en la solución, no hemos podido alcanzar una impregnación superior al 70%. ¿Por qué? Porque es demasiado densa la fibra de la caña. Bien. Entonces eso también hace que los bichos no la puedan atacar porque es supremamente densa y supremamente dura. Y además tiene sílice en su exterior. Por lo tanto, es difícil que le entren los bichos. Súper interesante, o sea, la gente ya lo tiene. Yo creo que la gente que conoce el bambú, que vive en los climas, sabe lo mismo que la madera. Hay que tratar estos elementos antes de entrar en la construcción. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué a un bicho le gustaría entrar al bambú? ¿Qué tiene el bambú que un bambú no tratado que haría que llegaran las plagas o determinados bichos? ¿Hay alimentos ahí para ellos? Bueno, desde luego, el bambú tiene celulosa. De hecho, con el bambú fabricamos papel, podemos fabricar papel. Entonces, claro, tiene ese gustico dulce que quiere el bicho para comer, igual que en la madera. Lo que sucede es que, claro, como te decía, en ese proceso de avinagramiento ya va perdiendo el gusto del animalito porque ya no encuentra el mismo sabor atractivo para él. Y cuando está impregnado con las sales, pues muchísimo más. Además le toca trabajar más porque tiene que primero entrar a la caña por la parte superior o por la parte inferior, porque a través de su pared difícilmente entra. Por eso es tan importante que la manipulación del material. Entonces, cuando el trabajador está cortando la caña, se le pide que por favor trate la caña, que la mime, porque en el momento en que la golpea, la raya, eso ya es un punto débil para la caña, porque por ahí, por donde pierde su corteza natural, puede entrar el bicho. Por los nudos también. Entonces hay muchas veces que en los tratamientos les abren con una perforación y por ahí inyectan también la solución con la que se va a tratar. Hay diferentes formas de tratarlo. La inmersión que te comenté es la más popular. Pero hay otra que es simplemente, como te digo, perforan todos los tímpanos menos el último, paran la caña y la llenan por dentro de la solución. Y la dejan parada y llena durante un tiempo. Esa es otra forma de hacerlo. Hay otro que se llama el método Bucherin, que es por presión, es decir, le ponen en la punta de la caña por presión y le inyectan a presión a través de todas sus fibras longitudinales la solución. Pero es un método que a mí personalmente no me gusta porque, hay que usar energía, estamos gastando energía que no es necesario gastar en ese proceso, y tampoco nos garantiza más allá de un 40 o 50% de impregnación del material. Por lo tanto, no le encuentro mucho sentido.